Bueno, pues empezamos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Casa de Cultura de Valdemorillo. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy contamos con la presencia y la compañía de casi toda la corporación municipal. Le damos la bienvenida a nuestro alcalde Santiago Villena, nuestros compañeros y amigos concejales, Miguel, Amparo, Eva y Victoria, especialmente que nos han prestado medios materiales y humanos para que esta conferencia se pueda celebrar. Hoy comenzamos con el ciclo de conferencias sobre la Semana Santa que hemos querido organizar desde el Ayuntamiento de Valdemorillo este año para introducirnos más un poquito en Cuaresma, en la que estamos, en conocer la figura de Jesucristo. Entonces, para ello contamos con estos invitados especiales que, desde su perspectiva profesional, pues hacen su aportación desde un punto de vista científico. En este caso, Fernando Garrido, que es doctor en Derecho, es profesor en la universidad, tiene una amplia experiencia en leyes y ha escrito libros versados en el tema del juicio que se hizo a Jesucristo desde un punto de vista legal y jurídico, legal en el derecho romano especialmente y el hebreo. Sí. Y también contamos con la presencia de José Cabrera, que es médico forense, que también nos va a hacer su aportación en cuanto a una hipotética autopsia que se le podría haber hecho a Jesucristo a través del santo del sudario y la sábana de trigo. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, no quiero quitarle tiempo porque os digo una cosa, sobre todo agradecer la presencia y al padre don Alfonso, que nos acompaña desde otro municipio, aquí de Malagamella, y los vecinos que va a estar vigilando. Que va a estar vigilando, pues si se cometen algún improperio o lo que fuera. Entonces, deciros que José Cabrera y Fernando Garrido, que vienen de otros municipios, Fernando de Toledo, concretamente, y José Cabrera, que vive en Madrid, pero esta mañana ha llegado de Málaga, se ha ido corriendo a Segovia, ha venido aquí con la lengua afuera y se tiene que marchar, pues tiene otro compromiso en Madrid a las 8:30. De manera que estará hasta las 8 y se tendrá que marchar. Entonces, va a haber hasta este momento que se marche José, pues será una conferencia que va a versar sobre el tema que ellos conocen. Va a ser una tertulia que no va a estar dirigida, va a ser un poco improvisada, pero el tema principal es el libro que están ellos ya discerniendo para escribir en breve. El juicio y la autopsia a Jesucristo, que es el motivo de esta conferencia. Entonces, cuando se marche José Cabrera, como nos ha acompañado también hoy Nicolás Dittel, que es un viejo conocido también, y que cierra el ciclo de conferencias la semana que viene, pues para que Fernando tenga compañía y puedan hablar sobre ese mismo tema, pues se incorporará y ya cerrará la conferencia, donde podremos hacer un turno de ruegos y preguntas. Así es que sin más preámbulo, le damos la bienvenida y con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Vale, tío. Ahora. Sí, bueno, buenas tardes. En primer lugar, es un placer estar aquí con ustedes, agradecer la invitación que nos ha hecho el Ayuntamiento. Y yo especialmente quiero decirles que para mí es un honor compartir escenario y charla con el doctor Cabrera. Tengo que decir que hay un montón de amigos que han venido a esta charla, conferencia o diálogo, incluso desde Toledo y otros lugares, y me han reconocido que han venido expresamente por escuchar al doctor Cabrera. No me extraña porque yo también he venido sobre todo por compartir con él. Creo que no hace falta que les presente, es absolutamente conocido, es un personaje muy famoso y popular por dos cosas, yo creo. Primero, porque es uno de los mejores comunicadores que hay en España, y segundo, es una opinión personal, pero yo creo que compartida, porque es uno de los hombres más valientes que participan en los programas de televisión. Así que por eso para mí es un verdadero
honor estar con él y compartir. Yo he traído apuntes, no tengo una cabeza tan privilegiada como la suya, él viene así, libremente y limpiamente, así que, pues, por mi parte... Estar en Valdemorillo es especial, por muchas cosas. Primero porque mi amigo Garrido es un experto en estos temas. Le quiero mucho porque coincidimos en Toledo en la orden de custodios del Santo Sepulcro, que diréis, ¡guau, qué cosas más raras hace! Pues es que ahí tiene que haber de todo. Y entonces, porque Valdemorillo es un pueblo especial por muchas razones. Tengo una sobrina que está de jefa de estudios en el instituto, instituto magnífico que tenéis ahí de enseñanza secundaria, estupendo, porque es un pueblo que sobrevivió a la guerra civil tremenda, que todo el mundo empeña en hacernos recordar. Porque en esta sala hay gente especial. Para mí está el padre Alfonso, que ya se ha sido mencionado, que casó a mi hija, por cierto, a mi única hija, la casó. Está la mujer que más quiero, también aquí en esta sala. La vida da muchas vueltas y yo solo soy ya a esta edad capaz de hablar con el corazón. Con lo cual, lo que vamos a hablar, mi amigo Garrido y yo, es todo de Jesús con el corazón. El aspecto jurídico y yo, pues el aspecto más médico-forense. No voy a decir barbaridades porque no es el lugar para decir barbaridades y está el padre Alfonso delante. Y entonces yo tengo que cortarme. En el otro programa de televisión ya las digo, y ya están bien claras. Entonces, vamos a empezar un diálogo. Fernando, que es el más experto en esto, y vamos hablando tú y yo, ¿no? Sí. Y luego ya... Yo, experto, no experto, conozco evidentemente por mi profesión la parte que se relaciona sobre todo con la detención de Jesús, el juicio o los juicios, y luego, pues evidentemente, el doctor Cabrera, todo lo relacionado ya con lo que es la crucifixión y la propia muerte de Jesús. Entonces, sin prejuicio de que pueda comenzar yo por orden cronológico, en cualquier momento nos interrumpimos libremente y... Exactamente. Nos vamos apuntalando. Por intentar un poco responder a las preguntas que creo que pocas veces nos hemos formulado, aunque estemos acostumbrados algunos a leer las Escrituras, otros a escuchar en la Iglesia, en los oficios, en fin, celebraciones litúrgicas. Creo que damos por hecho muchas veces lo que fue la pasión de Jesús, lo que fue el sufrimiento derivado de la detención, el juicio, etcétera, y por supuesto la crucifixión, pero probablemente no nos hemos formulado preguntas o al menos no hemos encontrado respuestas definitivas. Y de hecho creo que no hay respuesta definitiva. Yo daré mi propia opinión. Las preguntas que formularía al principio son: ¿quién ordenó la detención de Jesús? ¿Quién ordena la detención? ¿Si fue una detención legal? ¿Y quién juzga a Jesús? ¿Quién condena a Jesús? ¿Si tuvo un juicio judío en el Sanedrín o fue Poncio Pilatos quien juzga y condena? Porque no es fácil responder a esto. Entonces, un poco por introducir ya en el tema, en cuanto a la detención, había que formular primero 3 principios que son la base un poco o el fundamento de Judea, la Judea de la época de Jesús, y de la dominación romana en Judea en la época de Jesús. Yo partiría de 3 principios para luego preguntarnos si Jesús infringió alguno de estos 3 principios y pudo esto motivar su detención. El primero sería la paz social. Judea es una provincia que ha sido ocupada por Roma, depende de Roma, pero Roma, básicamente en sus conquistas, creo que probablemente avanza tanto en sus conquistas y consigue un imperio tan amplio, entre otras cosas porque de entrada respeta en principio la religión de la zona conquistada, el idioma, las costumbres, incluso las autoridades. Por supuesto, por encima de esas autoridades locales, en Roma está en la cúspide. ¿Cuál es la única preocupación de Roma? Mantener la paz social, que se paguen impuestos y mantener la paz social. ¿Cuál es la preocupación judía o del poder judío del Sanedrín? Pues fundamentalmente que nadie perturbe su templo, que nadie perturbe su territorio y que nadie perturbe su raza, su lugar, el pueblo.
y por encima o junto a estos dos fundamentos estaría el de los sumos sacerdotes. Hablamos de sumos sacerdotes en plural cuando en realidad había uno solo. Hablamos de Anás y Caifás. Anás era el sumo sacerdote ya jubilado, pero todavía tenía un gran predominio por su inteligencia, por su sabiduría, sobre el sumo sacerdote efectivo en aquel momento, que era su yerno Caifás. Bien, pues hay que entender que la gran preocupación de Anás y de Caifás es mantener su poder. El poder, no solamente poder religioso, sino el poder político y económico. La gran parte de su poderío económico deriva de las transacciones en el templo, no solamente de la venta de animales, sino que del cambio de moneda. Allí hay una mezcla de moneda impresionante, moneda judía, moneda griega, moneda romana. Bien, pues en los cambios, las transacciones en el templo se hacen con moneda y los cambistas son el propio poder judío. Por lo tanto, ya pensemos que lo que ocurra en el templo o el comercio en el templo, claro que les afecta. Entonces, por entrar ya más directamente, Jesús viene a incomodar esta situación, viene a incomodar pues, frente a la paz social. En principio no, evidentemente no, pero sí que hay, en los evangelios se puede deducir que hay algunos discípulos o un conjunto de seguidores de Jesús que en principio parece que pueden defender una revolución y que esperan que Jesús sea un líder revolucionario contra la dominación romana. Entonces, puede haber un contexto ahí un poco de que efectivamente alguien puede ser suspicaz y decir Jesús va a incomodar la paz social. ¿Va a incomodar el poder, el templo, el territorio? Evidentemente no, pero en la interpretación del pueblo judío sí. Jesús ha dicho que va a demoler el templo en 3 días, aunque lo va a reconstruir, pero él habla de demoler el templo. Los judíos interpretan que habla físicamente de demoler el templo. Él se erige como rey. Claro, el ser, en realidad él no, pero sin embargo sus discípulos sí que le erigen como rey. Recordemos la entrada triunfante suya, aunque es a lomos de un asno, pero como un rey en Jerusalén. Entonces, pues también eso crea un caldo de cultivo en el sentido de que si es el nuevo rey, puede sustituir al poder de Roma. Si Roma se ve violentada, va a acabar con nuestra autonomía, con lo cual acaba nuestro territorio y acaba nuestro pueblo como tal. Y en cuanto al poder económico, ¿viene Jesús a incomodar el poder económico? Pues no, pero hay un hecho clave que es este y otro que comentaré a continuación, son los que van a desencadenar la detención de Jesús. Uno, el primero, es la expulsión de los mercaderes en el templo. Jesús entra en el templo, están profanando la casa del Padre y los judíos lo interpretan al revés, que es Jesús quien está profanando el templo. Pero ¿qué ocurre? Que expulsa a los mercaderes, transmite que eso es una profanación. Evidentemente, los sumos sacerdotes, el Sanedrín en sí mismo, este hombre, si acaba con el comercio en el templo, de donde proviene gran parte de nuestra riqueza, en ese comercio, en esas transacciones, en ese cambio de moneda, acaba con nuestro poder. Por lo tanto, evidentemente, ya con ese hecho va a haber ahí un pensamiento claro y directo de orden de detener a Jesús. Pero hay otro hecho fundamental, a mí en mi punto de vista, es el hecho fundamental y es con el milagro más importante y el más trascendente de Jesús, que es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro es tan importante, no solo porque es el milagro trascendente, que lo es, sino porque es el que va a provocar definitivamente la detención de Jesús. Y fíjense, el milagro de la resurrección de Lázaro lo va a provocar Jesús porque Jesús sabe que es necesario que esto ocurra para que se cumpla el mandamiento de su Padre, la providencia. Jesús sabe que tiene que morir Lázaro porque él tiene que resucitar a Lázaro. Entonces Jesús provoca
que su íntimo amigo, entiéndame la palabra provocación, muera. Nos dicen los evangelios que mandan un aviso a Jesús, las hermanas de Lázaro, para comunicarle que venga pronto porque su hermano está enfermo. Y nos dicen los evangelios que Jesús recibe la noticia, pero esperó unos días, esperó varios días. Es decir, que Jesús, a pesar de que sabe que su íntimo amigo Lázaro va a fallecer porque está enfermo, que puede fallecer, él se espera. Hasta el punto que cuando llega a Jerusalén intencionadamente tarde, Lázaro ha muerto y las hermanas le reprochan, le dicen: Jesús, si hubieses estado, nuestro hermano no hubiese fallecido. ¿Y qué responde Jesús? Dice: es que esto tenía que ocurrir así, tenía que ser así para que se cumpla, para que el Hijo de Dios trascienda. Concretamente, la frase exacta es para que, ahora mismo la frase, quiero recordar la frase exacta como el padre seguro, pero se lo voy a decir. No vale soplar. Me he traído los apuntes. La frase exacta es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Eso es lo que dice Jesús. Ha tenido que ocurrir así para que el Hijo de Dios sea glorificado. Está diciendo para que el Hijo de Dios sea detenido, crucificado, muera y resucite. Es la misma frase que utiliza en la última cena cuando Judas abandona el cenáculo, y los evangelios nos dicen que Jesús en ese momento expresa, dice: ha llegado la hora de que el Hijo de Dios sea glorificado. Bien, ¿por qué es tan trascendente? Porque, por dos motivos fundamentales. Primero, porque ese milagro es visto y comprobado por muchísima gente, nos lo dicen los evangelios, y además se transmite inmediatamente por toda la provincia de Judea, por toda la zona. ¿Qué ocurre? Entre otros motivos, que los sumos sacerdotes son saduceos, no creen en la resurrección del cuerpo y no creen en el alma. Si la gente ha visto y ha palpado que Jesús ha conseguido resucitar a un muerto, su principio religioso, político, el saduceo, se cae. Entonces, ahí es cuando los sumos sacerdotes dicen: este hombre hace muchos milagros, son conocidos y trascienden muy rápidamente, nos va a crear un problema, y dicen: hay que detenerlo. Si alguno sabe dónde está, que lo diga, porque hay que echarle mano. Es preferible que muera un hombre por el pueblo y no que desaparezca o que muera un pueblo por culpa de un hombre. Y ese es el motivo de la detención, ese. Si en algún momento... Y a partir de ahí aparece el forense. ¿Por qué? Os diré. No os llevéis a engaño, o se cree o no se cree. Y no está de moda hoy el tema religioso. Vivimos en una sociedad laica donde los valores son otros. Decía San Juan de la Cruz que en el atardecer de nuestra vida solo se nos medirá por el amor. Se nos medirá por el amor. Y Jesús trae una doctrina nueva que rompe al pueblo romano y rompe a los judíos, que es amar. Entonces, cuando los romanos dicen que hay aquí un tío que dice que hay que amar al enemigo, y los judíos no te digo nada, que hay que amar. Amén de la blasfemia de la que se le acusa, no solo le acusan de blasfemia a los propios judíos, sino que para el pueblo romano, en los propios cristianos al final eran blasfemos, porque no creían en sus dioses. Como ha dicho muy bien Fernando, los romanos se adaptaban a todo. Había dioses para dar y tomar, panteones de dioses, todo lleno de dioses. El que no creía en sus dioses era blasfemo. O sea, los primeros cristianos que fueron a los Leones fueron por no creer en los dioses romanos y en cierta medida subvertir el orden social. En aquella época no había forenses, lógicamente, y bastante que estabas vivo. Pero si hubiera habido un forense, un psiquiatra forense, lo primero que habría dicho el juez de turno, el juez de guardia, porque no había tampoco juez de guardia, había el que mandaba. Analice usted la personalidad de este señor que dice lo que dice, que voy a destruir el templo y que no sé qué, que tal, pim, pam, pum. ¿Está loco? ¿No lo está? Porque claro, si Jesús está loco, todos estamos locos, los que queremos. Claro, decir, eso es un poco fuerte. Un forense en aquella época se hubiera sentado con Jesús como estamos tú y yo, le hubiera hecho un estudio, le hubiera pasado unos test
a ver qué dice aquí, desde Rothschild, el MMPI, tal y cual. Y Jesús hubiera dicho probablemente lo mismo que están los evangelios. Yo he venido aquí en nombre de mi Padre, hemos traído el amor, amaros los unos a los otros como yo os he amado, y eso no es nada delirante. Porque si Jesús hubiera dicho, es que yo veo carros volando, es que yo veo que de la tierra salen monstruos, pues hubiera estado loco, pero no lo estaba. Pero un forense, un psiquiatra forense, romano entre comillas, hubiera hecho un estudio y hubiera dicho, vamos a ver, este tío, primero que hace cosas raras, es decir, a uno que no ve, ve, el sordo oye, resucita un señor que es fiambre. Para un forense, y yo soy forense y he hecho 500 autopsias, nunca se me ha levantado nadie, nunca. Y son 500, o sea, puede haber más, pero y eso pues ya da un poco la idea de que cuando uno se muere, se suele morir. Bien, vale. Entonces, el forense en ese instante, en ese momento, lo primero que tiene que hacer, por orden del juez de turno, sería en aquella época un juez de guardia que no había, es analizar al personaje detenido, porque ya ha sido detenido, vamos a partir de ahí, y si está loco, si no lo está, y luego a ver cómo está, porque claro, a un detenido no hay que pegarle. Y a Jesús se le pegó. Y luego entraremos en esos detalles de pim, pam, pum, todo lo que pasaba por el lado de Jesús, le pegaba una colla. Es decir, esto, y luego pum, pam, latigazos. Entonces, en el médico forense, lo primero que hubiera hecho es valorar lo psiquiátrico y le hubiera dicho al pretor, o a Pilatos, o al jefe del Sanedrín, este señor tiene un argumento coherente, siempre dice lo mismo, y dice que nos amemos los unos a los otros. Claro, hoy, eso dicho aquí en esta sala, pues es bonito y lo entendemos, pero dicho hace 2000 años, joder, sonaba como que el tío estaba pirado. No, lo siguiente, que ame yo a ese que es un cabronazo, pero vamos, le voy a amar yo a ese lo que voy a darle es matarlo en cuanto pueda. Entonces, esa situación sería el primer paso que hubiera dado un forense en esa época, antes de entrar en las lesiones. Ya hablaremos ahora de la crucifixión, los clavos, pim, pam, pum. Hasta ahí, psiquiatra forense. Y el análisis del sujeto, el análisis de Jesús, para que no le pegaran. Un detenido no se le puede pegar. Y ahora ya, detenido. Pasamos a la detención, porque es importante saber, al final, descubrir si lo detienen los judíos, lo juzgan los judíos, lo condenan los judíos, aunque la crucifixión es un castigo romano, o es Roma quien juzga y Poncio Pilatos, y es Poncio Pilatos quien crucifica, que lo es. Pero ¿quién juzga y quién condena a Jesús? Esa es la pregunta clave. Veamos, la detención. Se nos habla de que Jesús ha ido, después de la última cena, a Getsemaní, al huerto de los olivos, a orar. Y le acompañan unos discípulos. Ya sabemos que va a ser traicionado por Judas. Ojo, es una opinión personal también, pero la traición de Judas era absolutamente necesaria que se produjera para que Jesús fuera detenido. Quiero decir, Jesús no necesita nada y Dios no necesita absolutamente nada ni de nadie para que se cumpla su designio. Pero materialmente era necesario que un discípulo de Jesús lo traicionara. ¿Por qué? Porque Jesús no era un personaje conocido en Jerusalén. La gente oía hablar de Jesús, pero físicamente no se le identificaba. Piensen ustedes en una Jerusalén que habitualmente tiene 20.000 habitantes y que en el momento de la Pascua tiene 300.000. Piensen en la imagen de un Jesús que es un Jesús normal, con una túnica normal, con su barba, pelo largo, como miles de judíos. ¿Por qué digo que no es conocido? Porque él vive en Galilea y según los evangelios solo ha visitado Jerusalén en torno a 6 o 7 veces. Pero es que los propios evangelios nos hablan de que Jesús se reúne a escondidas, se reúne con sus apóstoles en secreto. De hecho, la noche de la detención se va a orar en la madrugada fuera de la ciudad, al huerto de los olivos, al otro lado del valle de Cedrón. Incluso hay un episodio en el que su discípulo Juan le dice: Señor, tienes que ir a Jerusalén para que te conozcan, porque no te conocen. Es decir, saben que existe una figura y por supuesto sus seguidores sí, pero el pueblo no le identifica. Por lo tanto, tiene que haber alguien que conozca a Jesús físicamente, que sepa dónde está, dónde se mueve, para poder señalar a quien va a detenerlo es él. Por lo tanto, es Judas.
Sí, es Judas, pero podría haber sido cualquier otro. En cualquier caso, tenía que ser un discípulo, porque era quien de verdad conocía quién era Jesús y los pasos que daba. ¿Por qué es Judas? Porque probablemente es el único discípulo que no cree que sea el Hijo de Dios. De hecho, Judas, cada vez que se dirige al Señor, le llama rabino, maestro, pero nunca le trata, y se desprende, luego también el Padre puede corroborar o apuntar o rectificarme, no se ve esa trascendencia de divinidad desde el punto de vista de Judas. En cualquier caso, cuando lo detienen, la discusión es, ¿lo detienen los judíos o lo detienen los romanos? Evidentemente no puede haber una detención conjunta. La autoridad local está en manos de los judíos. La autoridad romana es únicamente la cúspide y Roma únicamente actúa ante los delitos más graves contra Roma. Sin embargo, los evangelios nos dicen que muchedumbre, con alguaciles del Sanedrín, con la cohorte y el tribuno detienen a Jesús. Fíjense, la cohorte y el tribuno, la cohorte es parte del ejército romano, evidentemente no es una cohorte porque hablaríamos de 2.000 o 3.000 soldados, pero sí una parte de la cohorte, evidentemente hay romanos, soldados romanos, y hay un tribuno que es un comandante en jefe romano, pero está con parte del Sanedrín, porque nos hablan que van a detener los alguaciles del templo, los fariseos, los ancianos del pueblo, etc. No puede haber una mezcla de detención, o no se mezcla. Roma está muy por encima del pueblo judío y no se mezcla. Entonces, ¿qué conclusión a la que llego yo? Es, los romanos no detienen a Jesús de Nazaret, le detiene la autoridad judía. Sin embargo, está allí la cohorte y el tribuno, sí están allí. ¿Por qué? ¿Hay una explicación? Pues sí que hay una explicación. Hay una explicación. Cuando una muchedumbre sale con hachas, palos y antorchas a detener a Jesús, necesariamente tienen que pasar por delante de la Torre Antonia, que es la fortaleza romana, que está frente al huerto de Getsemaní, mediando el valle de Cedrón. Evidentemente, ante el paso de una gran muchedumbre con palos, antorchas en la madrugada, Roma, ¿qué hace? Salir y ordenar que parte de la cohorte y un comandante salga a vigilar a esa muchedumbre a ver dónde van. Es la interpretación que yo doy. Y entonces, quien detiene realmente a Jesús de Nazaret es el Sanedrín. Por lo tanto, la detención procede del Sanedrín. Y Roma, la autoridad romana, los soldados romanos y el tribuno solo están allí vigilando a esa muchedumbre. Evidentemente, hay dos circunstancias que, desde mi punto de vista, acreditan que de ninguna manera intervino Roma. Primero, Roma jamás hubiese permitido que en un acto trascendente como una detención, un acto procesal como una detención, participe muchedumbre. Pero sobre todo una cuestión más, no hubiese permitido que nadie se hubiese alzado en armas contra la detención. Y Pedro se alzó en armas contra la detención. Nos dicen los evangelios que sacó su espada, y cortó la oreja a uno de los criados del sumo sacerdote. Si de verdad Pedro, que de verdad ocurrió así, evidentemente porque los evangelios lo dicen, desarmó y sacó su espada para defenderse a Jesús ante la detención, Pedro hubiese sido detenido por la autoridad romana, sin ninguna duda. Roma no, de ninguna manera, un soldado estricto, un ejército estricto como era Roma, no lo hubiera permitido. Pero hay otro detalle más que nos dice que efectivamente Roma no participa en la detención. Y es que cuando lo detienen, lo llevan ante Anás, es decir, lo llevan ante el sumo sacerdote jubilado. ¿Ustedes piensan que Roma va a detener a un presunto delincuente, a un delincuente, y lo va a llevar detenido ante alguien que no es nadie, y mucho menos para Roma? Lo hubiese llevado ante Poncio Pilatos, que es el prefecto, es el gobernador. Sin embargo, lo lleva ante Anás. Por lo tanto, desde mi punto de vista, Roma no participa en absoluto en la detención. Y entraríamos ahora en los procesos o en el proceso a Jesús. Correcto. Si quieres puntualizar algo. Sí, yo tengo aquí tres cosas pequeñitas que decir. La primera, un día Jesús es recibido con palmas y al día siguiente lo crucifican.
Esto ocurre mucho en la sociedad actual. Un día te aplauden y al día siguiente... Quiero cuando veas las barbas de tu vecino, afeitar, pon las tuyas a remojar. La segunda cuestión que quería añadir es, los romanos, los únicos romanos que había allí en Jerusalén eran Pilatos y su mujer y su primo. Todos los demás eran mercenarios. O sea, el ejército romano que invadía Palestina, de aquella época, Judea, etcétera, eran mercenarios. Eran germanos, galos, eran sirios, eran mercenarios. Mercenarios que tenían sus propios dioses. O sea, que no eran los dioses romanos, ahí todo el mundo tenía un dios, 1, 2 o 14. Bueno, bien. La tercera cuestión interesante desde el punto de vista médico-forense es que justo antes de la detención, ya sabéis que en la oración se dice que Cristo suda sangre de la tensión emocional. Ese sudor de sangre existe en medicina. Cuando hay una gran tensión emocional, los vasos se dilatan y uno no solo suda, sino que los capilares al dilatarse pueden transpirar sangre, se suda sangre. Eso es de la gran tensión emocional que tiene la oración previa a la detención. Y ya una vez que es detenido y es llevado, ahí empieza ya el sufrimiento. ¿Por qué? Porque le golpean con cañas, le escupen, hay una guerra psicológica contra él, le insultan, etc. Y ahí ya van a empezar a aparecer las lesiones hasta que lleguemos ya a la flagelación. Seguimos entonces jurídicamente hablando. Sí, entonces es llevado ante Anás y ahí empieza un interrogatorio. Repito, Anás no es el sumo sacerdote, por lo tanto simplemente es un personaje muy respetado y lo llevan ante él. Anás le interroga porque quiere que Jesús cometa un delito en el interrogatorio. Hasta ese momento Jesús no ha cometido ningún delito y Anás provoca y empieza a preguntarle sobre su doctrina, sobre sus seguidores, si es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios, si se considera rey, y al final Anás, desesperado, no encuentra qué delito achacar a Jesús, y entonces dice, llévalo ante Caifás, ante el Sanedrín, y es donde se va a producir, en principio, el juicio. Ya adelanto, para mí no hubo juicio. ¿Por qué? Bueno, en el Sanedrín, el tipo de juicio judío en la época, al menos había que cumplir 3 requisitos fundamentales. Primero, diurnalidad, es decir, no podía celebrarse un juicio de noche. Segundo, para una condena tenía que existir al menos el testimonio de 2 o más testigos que hubiesen presenciado los hechos y que fuesen testimonios concordes entre ellos. Y tercero, entre el juicio y el ajusticiamiento, que por cierto, el Sanedrín no podía ejecutar a nadie porque tenía prohibido el derecho, el ius gladi, el derecho de espada, solo ejecutaba Roma, es decir, el Sanedrín en ningún caso podría haber ejecutado a Jesús. No obstante, repito, el tercer requisito para que el juicio sea legal, el tercero es que desde el momento de la condena hasta la posible ejecución o ejecución de la pena, tienen que transcurrir 3 días como mínimo, porque la ley judía decía que el día intermedio todavía aquellos magistrados o juzgadores que habían dictado sentencia condenatoria podían dar marcha atrás y podían pedir la absolución. Al revés no cabía. Alguien que había pedido la absolución no podía en ese día intermedio cambiar su opinión, pero en el otro sentido sí. ¿Y qué ocurre? Que primero, el juicio, si es que hubo un juicio, es nocturno. Segundo, los evangelios dicen que los testigos declararon muchedumbre y demás, aunque luego nos dicen, y al final aparecieron 2 testigos, y lo que declaran, lo declaran haberlo visto por ellos mismos. Y nos dicen los evangelios, pero no fue un testimonio concorde. Por lo tanto, tampoco se cumple el segundo requisito. Y el tercero, mucho menos, porque Jesús va a ser ejecutado esa misma mañana. ¿Qué ocurre del Sanedrín? Del Sanedrín verdaderamente lo que sale es una acusación y sin ninguna duda hay un deseo de que Jesús muera, de que Jesús sea ejecutado. Pero quien debe ejecutar es Roma. Y por eso del Sanedrín, atado, lo dicen los evangelios, llevan a Jesús ante Poncio Pilato. 3 datos. Los evangelios nos dicen que Poncio Pilatos oye el murmullo y sale a la calle a ver qué está pasando, a recibir a Jesús. Piensen ustedes, el prefecto romano, el gobernador romano sentado allí en su pretorio,
no sale a la calle porque haya un tumulto, porque hay unos judíos que montan bronca, no. Poncio Pilatos sabe quién es Jesús de Nazaret, sabe a quién han detenido, lo sabe perfectamente. Entre otros motivos, porque sabemos que la mujer de Poncio Pilatos era probablemente una cristiana oculta, cristiana secreta. De hecho, los evangelios nos dicen que en el momento del juicio a Jesús le envía un mensaje a Poncio Pilatos y se le dice: no, esta noche he soñado con este hombre, es un hombre inocente, no tengas nada que ver con la muerte de este hombre. En fin, el caso es que Poncio Pilatos sale y sabe dónde va y sabe quién es Jesús. No pregunta por qué habéis condenado a Jesús, no, dice: ¿de qué acusáis a este hombre? Primero, si pregunta qué acusación tiene, evidentemente la orden de detención no ha venido de Roma, porque la orden de detención hubiese venido de él y él hubiese sabido cuál era el delito que se le imputaba. No, no lo sabe, claro que no lo sabe, pero él sabe que no viene condenado, es decir, no ha sido juzgado. Y la pregunta textual es: ¿de qué acusáis a este hombre? Entonces ya sabemos que le dice: es un alborotador, dice que es el hijo de Dios, que es el rey, se proclama rey. Pilatos, hay un interrogatorio, en fin, no voy a entrar en él para no extendernos, pero al final Pilatos dice: yo no encuentro delito en este hombre, para mí este hombre es inocente. Entonces, ¿qué hace? Como acaban de decirle en ese interrogatorio: viene desde Galilea, es Galileo y viene, él dice: hombre, me lo quito de encima. ¿Por qué? Porque si es Galileo, que lo juzgue un tribunal galileo. Como Herodes, que es el rey de Galilea, está en Jerusalén porque ha ido a la Pascua, Pilato dice: llevadle a Herodes y que se coma el marrón, perdón por la expresión, que se lo coma Herodes. Prueba de que Jesús no viene condenado, porque si hubiese venido condenado del Sanedrín, repito que no ha venido condenado, a preguntar la acusación pero no la condena, Poncio Pilatos no podría haberle enviado a Herodes, porque la ley romana lo que le permitía era juzgar él en un delito grave contra Roma o dar el exequatur a la condena judía, es decir, convalidar una condena. No puede hacer otra cosa, porque la ley es estricta. Entonces, si Pilatos primero no considera a Jesús culpable de nada, si además ha preguntado cuál es la acusación, no la condena, y para colmo no da el exequatur a ninguna condena porque no lo da, y encima se lo quita de encima y lo manda a otra jurisdicción, evidentemente Jesús hasta ese momento no ha sido juzgado ni condenado, por mucho que los judíos quieren que Jesús sea condenado y sea ejecutado. Y entonces, ante Herodes, los evangelios nos dicen que Herodes, pues se alegra de ver a Jesús, pero se alegra porque le han hablado de que es un hombre que hace milagros y quiere verle hacer milagros. ¿Qué ocurre en ese proceso ante Herodes? Fíjense, llevamos ya 3 procesos, en teoría, ante el Sanedrín, ante Roma, la jurisdicción romana, Poncio Pilatos, y tercer proceso, ante Herodes. Ante Herodes Jesús no respondió, algo sorprendente. Jesús responde ante Anás, responde ante Caifás en el Sanedrín, responde a las preguntas de Pilatos. Ante Herodes no abrió la boca. Es algo súper misterioso. No permitió que Herodes escuchase su voz. Interpretaciones hay muchas, yo doy un par de ellas muy, muy rápida. Probablemente Jesús dijo: podrás matarme, pero no vas a matar mi palabra, no vas a escuchar mi palabra. Seguramente también porque acababa de decapitar a Juan el Bautista de una manera absolutamente injusta. Herodes, sin darle la oportunidad de defenderse, entonces Jesús dijo: tú no has dado la palabra a Juan el Bautista para defenderse, yo no te voy a dar mi palabra para que no justifiques en ningún caso. Entonces, incluso un detalle, los evangelios nos hablan, nos dicen que dirigió en un momento anterior un insulto, la única vez que Jesús insulta, y es a Herodes. Hay un momento en que los evangelios, hay un grupo de fariseos le dicen a Jesús: Herodes te persigue para matarte, y dice: decirle a esa zorra, dice Jesús en su expresión,
que yo vengo a sanar enfermos, etc. La expresión de zorra no es un sentido peyorativo como ahora, pero significa mentiroso, etc. Te paso otra vez la palabra, porque Sí. de Herodes va a volver a Poncio Pilatos al juicio Y definitivo. ahí empieza el jaleo, cuando vuelve a Pilatos. Los judíos para los romanos eran unos mataos. Pilato era un desgraciado, que le había mandado al emperador allí a que se pudriera. Y cuando te encuentran los romanos a estos mataos, que eran los judíos, dicen, ¿pero quiénes son estos tíos? Los desprecian. Pilatos era un desgraciado que se ha hecho famoso y lleva 2000 años en nuestros labios. 2000 años, estamos hablando de Pilatos. Tiene la cosa tela. Y es la política de siempre. Herodes es un golfo. Y Jesús, como ve que es un golfo y lo sabe, pues no le habla, porque es un golfo. Entonces yo no voy a hablar con un sujeto que no tiene moral ninguna, y menos a darle explicaciones yo, que soy el Hijo de Dios. Entonces, todo eso es un sufrimiento psicológico, es un sufrimiento duro para Jesús, porque está pasando una tortura psíquica antes de que empiece la tortura física, que ahora ya empieza en cuanto vuelve a Pilatos, y Pilatos dice, a ver si me lo quito del medio dándole unos latigazos, que ahora hablaremos de los latigazos un poquito, y ya ya empieza lo gordo. Ahora ya Pilatos, aunque se lave las manos, tiene que mojarse, porque que no puede consentir es que el pueblo de Jerusalén se le revuelva, porque entonces el emperador le manda más lejos todavía, porque Judea ya estaba lejos de Roma, pero puede ir más lejos aún, ¿eh? Y ya entró en el último juicio, ya muy breve, porque quiero darle ya la palabra a todo el sufrimiento tan atroz que padeció Jesús. Entonces ya de Herodes vuelve a Pilatos, Pilatos lo interroga, sigue sin encontrar ningún delito, porque no tiene ningún delito, y Pilatos, que en el fondo es un hombre, representando a la justicia romana, entre comillas, es un hombre justo, un juez justo, ahora diré por qué digo juez justo, al final dice, la única solución que ve es voy a latigarlo, voy a castigarlo, a ver si el pueblo se compadece y lo pone en libertad, porque este hombre merece la libertad, no ha cometido ningún delito. Y es cuando le somete a un castigo brutal, que esa era además una condena distinta a la crucifixión y en sí mismo era una condena, es decir, el ser latigado, pues le somete encima la gran barbaridad de ser sometido a dos castigos crueles, primero sometido al látigo y la crucifixión. ¿Por qué al final, qué es lo que ocurre en este juicio? Cuando presenta a Jesús de Nazaret dañado, latigado, sangrando, con la corona de espinas, destrozado de una manera inhumana, el pueblo no se compadece y el pueblo sigue exigiendo y pidiendo que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Lo presenta al pueblo, recordamos, con Barrabás, para que el pueblo decida quién. Aquí hay una teoría jurídica brevísima en la que se dice que sería la cuarta jurisdicción, el cuarto juicio, es decir, Jesús es sometido a un tribunal popular, que existía en aquel momento, pero no es real. ¿Por qué? Porque en ese momento la provocatio ad populum, que era el tribunal de jurado, había desaparecido ya, por lo tanto, no existía. ¿Qué es lo que lleva a efecto Jesús al presentar a Barrabás, Pilatos, al presentar a Barrabás y a Jesús? Es la amnistía pascual que se llevaba a cabo cada año. ¿Qué ocurre? Que el pueblo grita libertad a Barrabás y a Jesús crucifícalo, y aquí es donde Pilatos, aunque se lava las manos, comete y dicta sentencia de muerte en el juicio más trascendente de la historia. ¿Por qué Pilatos es quien juzga y quien condena a muerte a Jesús? ¿Por qué? Sencillamente, porque tiene miedo a que el pueblo, ante la supuesta puesta de libertad o la probable puesta de libertad de Jesús, se levante, se subleve, se revolucione. Barrabás estaba detenido porque había creado una revuelta una semana antes y había muerto un hombre. Entonces Pilatos ante esta circunstancia dice, me lavo las manos, que lo crucifiquen y que lo ejecuten. ¿Qué ha ocurrido? Y ya con esta frase termino y le paso al doctor para que examine los latigazos y la crucifixión. Como juez, Pilatos encontró a Jesús inocente y lo absuelve. Pero como político, ante el miedo a las revueltas y ante el miedo a perder el poder, lo condena. La condena
a muerte de Jesús es una sentencia absolutamente injusta, inhumana, un hombre inocente que solo vino a transmitir amor, pero ante el poder político interviene, no quiero hacer paralelismos, interviene en el poder judicial y él como político ordena la crucifixión de Jesús. Y yo ya le cedo. Esto, Fernando, es muy sencillo. Los romanos te mataban por un quítame allá esas pajas. Quiero decir, la vida para un romano no era nada, y menos para unos mercenarios que eran sirios, galos, germanos, eran una mezcla de desgraciados que están allí haciendo el servicio militar. Entonces, cuando en primer lugar le flagelan, no le están dando con un latiguito así pim pam pum, no, le dan con unas corras de cuero en cuyos extremos hay unos plomos o unas tabas de hueso, no se sabe muy bien. Pero esa flagelación, que es el primer castigo potente después de la corona de espinas, ahora hablaremos un poquito de la corona, es una flagelación que le fractura las costillas. Ojo, no es una simple herida en la espalda o en el torso. Luego cuando habléis con el experto en sábana santa, veréis cómo esas lesiones están en la sábana santa. La fractura de costillas con sangrado. Ahí ya empieza Jesús a morir. En esas hemorragias pulmonares, que son producto de la flagelación, empieza a morir. El casco de espinas no es una corona, es un casco. Lo digo porque era lo que se hacía siempre. Los romanos, para encender el fuego en las guarniciones, tenían espinas para empezar el fuego, porque era lo que había en el desierto. O sea, allí no hay nada, allí hay 4 cabras y nada más. Quiero decir, ahora han plantado naranjos, pero en aquella época no había nada, porque era un sitio desértico con el Jordán y el mar ese que te pones ahí y flotas, porque solo hay sal. Entonces, los romanos eran muy crueles porque no tenían por qué no serlo. No tenían por qué no serlo. Entonces, se le pone un casco para simular que es un rey, se le da con caña y todas esas lesiones se verán luego en la sábana santa, cómo están puestas, la sábana santa de Turín, cómo están puestas la sangre, no solo en la frente, como los grandes pintores, Velázquez, Goya y todos los grandes que Zurbarán ponen la corona, porque la corona es más estética, pero por supuesto era un casco de espinas, que era lo que, como nosotros el sarmiento, usamos el sarmiento en Castilla-La Mancha para empezar un fuego, ellos lo empezaban con las espinas. El flagelo, completamente destrozadas las costillas. Ahí empieza una hemorragia interna, porque Jesús, cuando ya va hacia el Calvario, ya el sufrimiento es de la hemorragia interna que lleva. Y ahora, ¿por qué le crucifican? Porque era el castigo supremo para los romanos. Acordaros de la película esa Espartaco, que es uno que se subleva contra Roma y monta un pollo y tal y cual, que eran gladiadores. Cuando pierden la guerra, los crucifican a todos. La Vía Apia se llenó de cruces. No son los romanos los que inventan la cruz. Son los persas. Exactamente. Persas, fenicios y todos esos inventan la cruz. Y la cruz tiene 2 palos. La estipe, que es el que se clava en el suelo y está clavado siempre. O sea, Jesús no lleva los 2, porque eso pesa muchísimo. Lo que lleva es el patíbulo, que es el travesaño exacto. Ahí. Ese es el que lleva. Porque el que se usa, se quita, y se usa, y se quita, es el patíbulo. El estipe está clavado en el suelo, porque está. En aquella época no había mucha madera, os lo aviso. Había olivos, había algún pino, no había mucha madera. La madera era un bien codiciado. Y tampoco había mucho acero. Los clavos eran acero. Ya los romanos sabían cómo hacer el acero, que es hierro con carbón. Y los clavos, por cierto, eran de varios usos. Una vez que la persona había muerto, se quitaba el clavo, se usaba para el siguiente. Digo porque había economía de guerra. Había que ir manejando las cosas para no gastar mucho. Entonces, esa crucifixión es el delito, el jus gladi, que decía Fernando Garrido, el derecho a matar. Y no matar de cualquier manera, matar con tormento. Porque morir en una cruz no es llegar y morir. No, morir en una cruz es morir durante muchos días. El que se iba a la cruz tardaba en morir días. Pasa que Jesús estaba tan malito cuando llega a la cruz que muere en horas. En horas. Ya venía muy malito. Entonces ya ha perdido mucha sangre y cuando se está en una cruz clavado, uno se muere por asfixia. Y si no, colgaros de una barra con los 2 brazos así a ver si podéis respirar. Prácticamente no se puede respirar porque estás colgado con el peso de tu cuerpo y no puedes hacer el esfuerzo de respirar. Por lo tanto, en la cruz se muere de asfixia más
la hemorragia interna que él ya llevaba de los golpes que había recibido. Eso es lo gordo, como forense, hablando como forense. Y luego hay algunos detalles, que Fernando y yo hemos hablado muchas veces, que es los famosos clavos. A Jesús no se le clava en la palma de las manos, como ya sabéis. ¿Por qué? Porque si tú clavas a alguien en la palma de las manos y lo cuelgas, se rasgan las palmas y se cae el cuerpo. No aguanta. Entonces se clava en las muñecas, debajo del carpo, que son todos estos huesos que tenemos aquí. ¿Para qué? Para que eso aguante. Eso sí aguanta un cuerpo. Por lo tanto, el clavamiento, el acero, los clavos, es en las muñecas, un dolor horrible, horroroso. Claro que afortunadamente estuvo pocas horas colgado. Entonces, todo eso es lo que para un forense es interesante. ¿Por qué? Porque si yo hubiera sido forense en aquella época y alguien me hubiera dicho, haga usted la autopsia A, yo tendría que haber hecho la autopsia, haber descrito todas las lesiones que tiene Jesús. Horas colgado de la cruz, pocas horas, en la hora nona, cuando ya el sol empieza prácticamente a caer, porque allí no había relojes como de pulsera, como ya podéis imaginaros, allí se empezaba con el sol y se acababa cuando el sol se metía. Era el horario solar. Entonces, en la hora nona ya es cuando él expira. Y entonces hay muchas historias y leyendas urbanas respecto a esa muerte. La muerte es por hipovolemia, pérdida de sangre interior, más asfixia. Esa es la muerte. Exactamente esa. Los clavos, tanto en los pies como en las manos, y luego en esas cruces, en el estipe, que era el palo vertical, había un asiento de madera donde se podía apoyar el culo de la persona que estaba crucificada, porque es que si no, en días, hasta que moría la persona, días, que eso es impresionante. Jesús no llegó, tuvo pocas horas. Entonces, para tener el cuerpo ahí como escarnio y ejemplo para todos los que pasaran. Ojo, si te metes con Roma, acabas crucificado. Y eso es muy importante, porque la condena a muerte de los romanos será como ejemplo y modelo para todos aquellos. Porque si no, el pueblo judío además se tenía fama de estar dando caña cada 2 por 3. Cuando no eran los celotes, era no sé quién, luego Masada, luego, o sea que el pueblo judío siempre se levantaba en armas contra el pueblo romano. Entonces, este cuerpo dura esas horas y expira, y la causa de la muerte, como os he dicho, es hipovolemia. Tal. Y luego hay una serie de detalles muy interesantes que forman parte de la leyenda urbana, que es, para un forense, son muy fáciles de explicar, que es la famosa lanzada del famoso Longinos, que no sé si se llamaba Longinos o no, es la tradición, que es para comprobar que había muerto, porque ya la profecía decía que no se le quebrarían los huesos al profeta que estaban esperando los judíos, porque si no, para que muriera la persona que estaba en la cruz, había que romperle las piernas para que el cuerpo cayera a peso y entonces ya fuera una parada respiratoria y cardíaca. Todo esto que os estoy contando, un médico forense en el siglo XIX se lo contó a Pío XI, porque el Papa lo preguntó. ¿Alguien me puede explicar las lesiones que pasó nuestro Señor? Y le llevaron a un forense que se llamaba Barbicet. Y entonces este señor se sentó con el Papa, como estábamos Fernando y yo, bueno, igual así no, estaban de otra manera, ¿vale? Entonces, y le explicó todo esto y el Papa se retiró a rezar. Dijo, el Papa habla como nos jamás habíamos entendido el sufrimiento que nuestro Señor había tenido en la cruz. Fíjate, era el Papa. Pero claro, nadie le había explicado, porque venga cuadros y venga imágenes y venga tal, pero nadie le había explicado ese sufrimiento, esa asfixia, ese poco a poco ir muriendo, esa lanzada de la que sale sangre y agua. ¿Por qué sale sangre y agua? Sale sangre y suero. ¿Por qué? Porque tantas horas de sufrimiento hace que la pleura, que son las membranas que envuelven nuestros pulmones, se encharquen. Y que el corazón, que está latiendo ya de forma agónica, fabrique líquido que va al pericardio, que es la bolsa que envuelve el corazón. Luego teníamos líquido en el corazón, suero transparente, y suero en los pulmones. Cuando el centurión pincha, sale ese suero y sale sangre y agua, que es el núcleo del sacramento, cuando los sacerdotes celebran el santo sacramento de la hostia y el vino. Entonces de ahí viene un poco esa explicación. Esa lanzada es una lanza que llevaba la infantería. En aquella época también había infantería, caballería, etcétera. No había artillería, lógicamente. Entonces, el centurión tiene que comprobar la muerte, porque si no hay muerte,
él colgado, tenía que seguir ahí. Y para eso estaba el centurión responsable de que el reo había muerto, que ya cuando se les permite bajar a Jesús. Eso en una autopsia hubiera sido muy fácil de explicar, porque las lesiones estaban allí y esas lesiones quedan impregnadas de manera increíblemente milagrosa, y luego lo podéis debatir con nuestro experto en sábana santa, en la sábana santa de Turín. Jamás nadie ha podido dar una explicación racional de cómo esa sábana de Turín tiene todas y cada una de las lesiones que salen en los evangelios. Todas y cada una. Y no es pintura ni impregnaciones raras. Es algo milagroso, carente de cualquier explicación científica, y está en esa sábana santa. Esa es la explicación de la muerte de Jesús. Una agonía, asfixia, pérdida de sangre y fallecimiento en pocas horas, porque ya con todas las lesiones, el cargar el patíbulo, que es el travesaño, las heridas en las rodillas, la sangre que había perdido el cuero cabelludo, todo eso hizo que estuviese colgado aproximadamente, no se sabe muy bien, pero 5 o 6 horas, no más, falleció. No era posible sobrevivir en esas circunstancias. Y eso está refrendado en esa sábana. ¿Se podrá creer o no? ¿Se podrá tener fe o no? Por eso es, como diría Shakespeare, ser o no ser, o sea, creer o no creer. El que no lo crea, no lo cree. Y el que lo crea, pues cuando llegue su hora, que a todos nos va a llegar, pues tendrá algo a lo que agarrarse. Y yo lo lamento por aquellos que no lo tengan. Entonces esto es un poco lo que se transmite a un médico forense desde el punto de vista de la traumatología que nuestro Señor tiene en esa cruz. Y únicamente Él sufrió eso, porque cuando había que matar a Barrabás o a uno de estos, que se salvó por los pelos, ¿verdad?, el Barrabás, luego lo pillarían, pero bueno, el caso es que se salvó en esa, cuando había que matar a un ladrón de estos o a un revolucionario, pues le llevaban pim, pam, pum, fuera, y se acabó. Pero no, le flagelaban, le ponían espinas, se burlaban, le daban con una caña, se jugaban sus ropas. Todo eso fue único y exclusivo de Jesús. Todo porque dijo, amaros los unos a los otros. Pues tampoco dijo, a por el César, que es un cabrón. Perdón. No, dijo, amaros los unos a los otros. Todo lo contrario, perdona. Él dijo, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, hay que pagar impuestos a Roma. Por lo tanto, Roma no le pudo acusar de no pagar impuestos, porque él dijo, hay que pagar impuestos. Correcto. Me permites una cosa, solo se me ha olvidado un pequeño detalle, la sentencia. La sentencia, hubo un fallo escrito, es decir, la sentencia es escrita y es el titulus. Encima, el tablero, el titulus, se coloca encima de la cruz. Esa era la sentencia, se ponía a todos los crucificados el motivo de la condena. Y sabemos que la condena a Jesús fue, al final, para el pueblo judío fue un delito pecado, el decir que es hijo de Dios, y presumiblemente para Roma el decir que era rey. De tal manera que cuando se transmite la condena escrita, debía poner Jesús de Nazaret, quien dice ser el rey de los judíos. Pero el transcriptor se equivoca, que fue Pilatos, y puso, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y le dicen a Pilatos, no, la condena es, y lo que debe poner ahí es que él dice que es el rey de los judíos. Y es la famosa frase, también un poco extraña, que sería cuestión de otro análisis, es, lo escrito, escrito está. Roma locuta causa finita, como se decía antes. Cuando Roma habla, ya está. Los romanos habían dicho, habían escrito y habían sentenciado. Y ahí está el título, como dices tú, en la cruz. Yo creo que ahora, camino de Semana Santa, para los que creamos, pues es una Semana Santa, y para los que no crean, pues es historia. Pero incluso para el que no cree, es una historia apasionante. Yo, si no creyera, creo lo justo, pero creo, porque mi mamá era muy buena y me metió eso en la cabezota. Entonces, para incluso el que no crea, es una historia apasionante. Cómo el pueblo judío se lanzó sobre Jesús por miedo, por miedo. A perder el poder y por puro miedo. No porque decía que era hijo de Dios y tal y cual, que también, pero por puro miedo. Un tío que dice, ama al prójimo como a ti mismo, es un peligro andante. Así que ahora, con la sábana santa y con Fernando, os quedáis. Muchas gracias, chicos. Muy bien, tío. Muy bien, fenomenal.
Genial.